Ageo capítulo 1, y dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar. Señor mi Padre, una vez más estamos aquí reunidos y hemos abierto tu palabra porque queremos escuchar qué es lo que tú tienes para nosotros. Pero Padre Santo, no queremos escuchar ideas ni pensamientos humanos, queremos escuchar tu palabra. Por eso te suplicamos en esta mañana, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu, que tú dirijas tanto al que habla como a los que escuchan, para que la palabra, Señor, tenga cabida en nuestros corazones y dé fruto abundante. Háblanos según tu soberanía y según tu amor, Señor, en esta mañana, porque venimos con hambre y con sed de ti. Y además, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro precioso y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Con la ayuda de Dios, vamos a empezar una serie en el libro de Ageo. Si no cambia nada, pues serán 4 sermones para cubrir estos 2 capítulos. Es un libro corto, pero contiene una gran enseñanza. Y el Señor es lo que ha puesto en mi corazón traer en esta mañana y los próximos días que predique. Dejadme que os dé como una introducción, un contexto de este libro antes de entrar y ver qué es lo que el pasaje nos dice. Además, Ageo nos da fechas muy concretas. Nos dice que un año después de que Ciro II, el Grande, conquistara Babilonia, esto fue en el año 538, este rey persa editó un decreto que permitió al pueblo judío volver a Jerusalén para edificar el templo. En realidad, os recomiendo que luego leáis los primeros 4 capítulos de Esdras, porque tenéis ahí todo el contexto. Pero fijaros en el capítulo 1, versículo 2, lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios mismo usa a este rey pagano,
no creyente, rey de Persia, que había conquistado a los conquistadores del pueblo de Israel, a los que habían llevado a Babilonia en cautividad, le dice que deje ir al pueblo porque ordena que se le construya su casa. Primer aviso. A partir de aquí, si leemos también en Esdras, vemos cómo los enemigos del pueblo de Dios se rebelan en contra de la obra. Primero quieren ayudar, cuando son, digamos, descubiertos y no se les permite ayudar, lo que hacen es ir en contra de la obra, escriben cartas al rey y el rey pues se enfada creyendo las mentiras que dice en estas cartas y prohíbe la obra. Y la obra se para. Y en Zacarías, capítulo 1, versículo 1, contemporáneos todos estos, gente y profetas que se conocieron entre sí, en Zacarías capítulo 1 tenemos el segundo aviso de Dios, cuando Dios se revela a través de este profeta y le vuelve a decir al pueblo que está descontento porque su casa sigue sin ser construida. Y esto ocurre casi 20 años más tarde. Y 2 meses más tarde, aquí tenemos la fecha concreta, nos dice que el 29 de agosto del año 520 antes de Jesucristo, el tercer aviso, Dios se vuelve a dirigir al pueblo de nuevo a través de un enviado, en este caso el profeta Ageo, y les dice, les da una advertencia profética diciéndoles que su casa sigue sin ser construida. Y lo que hace en este tercer aviso es dirigirse a los que representan al pueblo. Se dirige al gobernador Zorobabel, que también fue el líder que trajo al pueblo de Israel de vuelta a la tierra, y se dirige a Josué, el sumo sacerdote. Dirigiéndose a ellos, Dios está dirigiendo a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en uno están representados los muchos. En el rey, el pueblo está representado de forma judicial y de forma legislativa. Y en el sacerdote están representados de forma religiosa y social. Porque recordar que la vida social de los judíos se centraba alrededor de la sinagoga. Por lo tanto, era imposible dividir la parte social de la parte religiosa. Y este es el mismo principio que el Señor Jesús usa para salvarnos a nosotros. En uno estamos representados los muchos. En la muerte de uno, muchos obtenemos salvación. Por eso el pueblo nos dice, el versículo 12 y 14, que escucha, junto con los líderes, escuchan la palabra de Dios y finalmente se ponen a trabajar en la casa de Yahvé de los ejércitos. Como veremos a continuación, la enseñanza principal del libro de Ageo es que Dios es lo primero. Os voy a dar el título del sermón. Cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Y cuando esto ocurre, establecemos un orden que es completamente antinatural y contrario a la ley de Dios. El libro de Ageo nos enseña que la prioridad absoluta del creyente, del Hijo de Dios, es honrar al Señor. Y esa honra, de forma clara y práctica, se demuestra en el servicio en la casa de Dios. Ese es el contexto del libro de Ageo. En primer lugar, por tanto, cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Versículos 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Es para vosotros, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, mi casa, está desierta? No podemos dejar de advertir no solo palabras de juicio y de ira, sino cierta ironía. Para vosotros sí es tiempo de trabajar en vuestras casas y tenerlas cómodas y lujosas, pero mi casa está desierta. Dejadme que os explique lo que significa artesonadas. Lo he buscado en la RAE, en el Real Diccionario de la Academia Española. Dice que el artesón es un elemento constructivo poligonal, cóncavo, moldurado y con adornos, que dispuesto en serie constituye el artesonado. Son molduras trabajadas con adornos y con figuras. En resumen, estamos hablando de cosas que son lujosas, de cosas que son extravagantes,
cosas que son agradables para la vista, estéticamente hablando, pero que no importan, no cambian nada en nuestra vida, no son necesarias para nuestro diario vivir, y mucho menos cuando el precio a pagar es descuidar la casa de Dios, porque la atención principal del pueblo estaba puesta en su propia comodidad y bienestar. La palabra que aquí se traduce como desierta es una palabra muy interesante. Literalmente significa estar en ruinas, desolada, descuidada, árida. Árida. La casa del Señor estaba en ruinas, porque su pueblo, porque los creyentes decían que aún no era el momento adecuado, no ha llegado aún el tiempo. Y es entonces cuando Dios, por medio de Ageo, responde con palabras llenas de ira santa y de juicio, que también es santo y es justo. No ha llegado el momento para mí, dice Jehová. Jehová de los ejércitos, fijaros que usa el nombre de toda su majestad. Yo no soy cualquiera, yo soy el Señor de todas las cosas. Jehová, Yahvé, el Señor de los ejércitos, el Señor del cielo, la tierra y el mar. Y todo lo que en ellos hay. Para mí no ha llegado el momento, pero irónicamente sí que ha llegado para vosotros, lo dice por segunda vez. Sí que ha llegado el tiempo, no para mí. Cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Es el mundo al revés. Es la criatura antes que el creador. Es la vieja mentira del Edén. Seréis como Dios. Solo tenéis que desobedecerle y hacer las cosas a vuestra manera para ser vuestros propios dioses. Y esta vieja mentira del Edén sigue viva y coleando. Sigue tan actual como siempre, lo cual es una gran tragedia y muestra una gran necedad. ¿Pero por qué es tan importante reconstruir el templo? ¿Por qué lo que Dios reprocha primero a su pueblo es que el templo está en ruinas? Porque el templo, o la iglesia, si lo preferís así, es la morada de Dios en la tierra. Allí donde su gloria se manifiesta de forma visible. Es el lugar donde Él ha escogido para tener comunión con sus hijos. Y yo sé perfectamente que la Biblia nos enseña que nosotros mismos, los creyentes, nuestro cuerpo, es morada del Espíritu Santo. No estoy negando esto. Lo que estoy diciendo es que el edificio material donde Dios se manifiesta es la iglesia local. Y la iglesia local es el equivalente a lo que era el templo en el Antiguo Testamento. Y fijaros bien, porque ni el templo, ni el tabernáculo, ni la iglesia son inventos humanos. Son instituciones divinas. Las instrucciones para construir estos sitios están detalladas específicamente, detalladamente, directamente por Dios. No fueron construidos ni ideados por seres humanos, sino por Dios mismo, porque Dios dirige y diseña el lugar donde Él mora. Y cuando nosotros como congregación nos reunimos como pueblo de Dios, Dios se hace visible por medio de los elementos. El Dios invisible se muestra de forma visible en los elementos que utilizamos, en la alabanza, en la adoración, en la predicación, en la comunión, en el bautismo, en la Santa Cena y en muchas otras cosas. Todos estos elementos visibles nos hablan y nos señalan a aquel que es invisible, que es Espíritu. Por eso es tan importante para Dios que su templo, su iglesia, sea honrada, sea cuidada y sea colocada en primer lugar. Y porque nuestro comportamiento, como vamos a ver en el texto, demuestra si nuestro amor, ese amor que decimos por Dios, tener por Dios, es real y demuestra si nuestras prioridades son las correctas. Cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Segundo lugar, versículos 5 al 6 y versículos 9 al 11, las consecuencias de no poner a Dios primero. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos, versículo 5. Poned atención a lo que estoy diciendo, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, porque las consecuencias son devastadoras.
Como he dicho, poner otras cosas por delante de Dios no solo es un orden antinatural y completamente contrario a la ley divina, sino que esto acarrea directamente la justa ira de Dios manifestada en poder. Y en estos tiempos en los que vivimos, no escuchamos mucho hablar de la ira de Dios. Sí que escuchamos hablar del amor y la misericordia de Dios, pero escuchamos muy poco o apenas escuchamos hablar de los otros atributos de Dios. Pero recordad que Dios no solamente es amor, ni misericordia, ni paciencia. Dios nos declara en las Escrituras que es un Dios de ira, es un Dios de justicia e incluso de venganza. Todo esto dentro de su santidad. Dios nunca peca, Dios no puede pecar, es imposible en su naturaleza. Por lo tanto, su ira, su justicia y su venganza son justas, más allá de nuestro entendimiento y perfectas de cualquier manera que las miremos. Y todos estos atributos, todas estas cualidades esenciales que nos hablan de la naturaleza y de la propia persona de Dios, son igualmente perfectas y plenas. Dios no es un 50% ira y un 100% amor. Dios es 100% amor y 100% ira. No se puede dividir ni se puede fraccionar su ser. Dios es perfecto, como digo, en todos sus caminos y atributos. Y todos estos atributos son plenos e iguales de la misma manera. Dios no es más una cosa que otra. Dios es completo e infinito en todas sus facetas, en todas sus formas, propiedades y esencia. Y Dios no solo es un Dios de amor, también es un Dios de ira santa y fuego consumidor. Y haríamos bien en recordar estas verdades. Y este Dios justo, perfecto, santo y lleno de ira por nuestros pecados y rebeliones aparece aquí con una advertencia solemne. Pensad seriamente en lo que estáis haciendo, en cómo estáis viviendo vuestras vidas, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Permitidme que parafrasee en un lenguaje moderno el versículo 6 que ya he leído. Os vais a deslomar sembrando, pero vais a recoger una miseria. Vais a comer, pero vuestro estómago no se va a saciar. Vais a beber, pero seguiréis estando sedientos. Vais a buscar el calor de la ropa, pero vuestros huesos estarán fríos. Vais a trabajar duro, pero todo vuestro esfuerzo será echado en un saco con un agujero tan grande que cuando lleguéis a casa lo habréis perdido absolutamente todo. Y esto es exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta mañana. Pero no acaba aquí, la advertencia. Versículos 9 al 10. Parafraseando de nuevo estos versículos, nos está diciendo básicamente que estamos tan centrados en nuestros esfuerzos por buscar y acumular que lo poquito que hallemos, lo poquito que tenemos y protegemos, que lo llevamos con sumo cuidado a nuestras casas para disfrutarlo, Dios dice que va a soplar y va a desaparecer todo eso que hemos conseguido, va a salir volando. ¿Y por qué? Pues Dios nos lo dice. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso. Mi casa, dice Yahvé, está vacía, está desolada, está árida. Pero las vuestras, nuestras casas, están artesonadas, están decoradas con lujo, tienen comodidad, tienen cosas que realmente no son necesarias para la vida. Y, sin embargo, lo principal, que es la casa de Dios y nuestro servicio a Él, es ruin, es árido, es vacío, es inconsistente. Y por vuestra actitud, por vuestras decisiones, por vuestra culpa, yo estoy habitando en medio de las ruinas, en medio de la aridez, dice Yahvé Sabaoth, Yahvé de los ejércitos. Por eso, precisamente por este motivo, voy a detener las bendiciones del cielo, voy a detener la lluvia, la tierra se va a volver árida, igual que está mi templo, y voy a vaciar vuestras despensas.
Lo veremos más adelante si Dios nos lo permite, pero este es el lenguaje del pacto, son las bendiciones del pacto. Dios está recordándoles el pacto que hizo con ellos y está diciendo, vosotros habéis roto mi pacto, por lo tanto vais a recibir las consecuencias, las maldiciones, porque todos los pactos tienen bendiciones y tienen maldiciones, vais a recibir las maldiciones de haberlo roto y despreciado. Y es más, recordar el contexto, están recién llegados, acaban de volver hace unos pocos años de un exilio terrible, de un exilio donde eran esclavos, donde eran maltratados, donde les cambiaban los nombres para cambiar su identidad. Recordar el caso de Daniel y sus amigos. Y lo que está diciendo es, mi juicio va a ser peor que cuando se envía al exilio. El pueblo estaba de vuelta en la tierra prometida por la misericordia y por la gracia de Dios, después de haber sido llevados como esclavos a Babilonia, pero no habían aprendido la lección. Tenían la memoria frágil y olvidaban pronto, como nos ocurre también a nosotros. Y Yahvé les advierte solemnemente que va a traer la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Sobre todo lo que penséis, planeéis y toquéis, yo estaré ahí para soplar y para derribarlo, dice Yahvé. Nos está hablando de desolación, de hambruna, de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, de desesperanza, juicio. Es lo que os espera, nos advierte Dios si no cambiamos nuestros caminos. Vais a esforzaros a trabajar en vano. Vais a levantaros tempranos y vais a llegar cansados a la cama, pero vuestros bolsillos van a ir soltando todo lo que habéis puesto en ellos en el camino. Y cuando lleguéis a casa, todo, absolutamente todo, se habrá ido por el desagüe. Y estas son algunas de las consecuencias de no poner a Dios primero. En tercer lugar, cuando Dios es lo primero, le obedecemos y le servimos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. De nuevo, una advertencia solemne al final del versículo 7. Meditad, pensad seriamente sobre lo que estáis haciendo, meditad sobre vuestros caminos. Y subid al monte, venid a la casa, traed lo mejor que tengáis y poneros manos a la obra. Y yo seré glorificado, y yo pondré en ella mi deleite, mi voluntad, dice la palabra de Dios. Pero hay una cosa que me gustaría dejar muy clara antes de continuar. El problema que está tratando aquí este pasaje no es que no podamos invertir tiempo, dinero en nuestras familias, en nuestras vidas o en nuestras casas. Ese no es el problema, en absoluto. Dios no está diciendo eso. Lo que Dios está diciendo es que su casa está desierta, carece de lo básico, está descuidada y despreciada. ¿Por qué? Porque le estamos dando las sobras. Le estamos dando lo que nos sobra, no lo mejor. Porque tiempo y dinero hay, lo dice aquí bien claramente. Pero es un tiempo y un dinero malgastado. Es un tiempo y un dinero dedicado principalmente a nuestro bienestar y a nuestra seguridad y a nuestro placer. No al bienestar de la casa de Dios. La casa donde mora el Creador y Señor de todas las cosas. Nuestras casas están llenas de cosas lujosas, están artesanadas, pero la casa de Dios está descuidada. Y de nuevo tenemos que entender que esto es el mundo completamente al revés. El siervo no se sirve a sí primero y cuando está satisfecho sirve a su rey. El siervo sirve primera y únicamente a su rey y señor. Y cuando su señor y rey está satisfecho y está servido, entonces el siervo se acuerda de su necesidad. Además, el rey ha prometido cuidar del siervo. Jesucristo mismo lo dijo de forma muy clara.
buscad primeramente el reino de Dios, todo lo que tiene que ver conmigo, con el rey y con el establecimiento de mi reino. Y todas las demás cosas, absolutamente todas, os serán añadidas. Pero el orden correcto es Dios en primer lugar, las primicias, lo mejor de lo mejor, siempre para Dios. Y en segundo, tercero o en último lugar, nos acordamos de nosotros y de nuestras necesidades. Este es el orden correcto, bíblico y bendito por Dios. ¿Recordáis cómo lo expresó el profeta Malaquías, unas páginas más adelante? Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y esto es una palabra directa de Yahvé. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. De nuevo, el nombre de la majestad de Dios, el Señor de los ejércitos. Todo cielo, tierra y mar bajo sus pies. Pero vosotros me estáis racaneando lo más mínimo. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde se pone el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Yo soy Jehová de los ejércitos. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Las maldiciones del pacto. Maldito en que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aunque se dirige aquí de forma principal a los sacerdotes, este texto no es solo para los que ministran la casa de Dios. Recordar que cuando Dios se muestra a Moisés y le dice que va a liberar al pueblo y más tarde le da los mandamientos, justo antes de darle los 10 mandamientos, Éxodo 19, Jehová le dice a Moisés que él ha llamado a este pueblo para que sea un pueblo de sacerdotes, de gente santa que sirviera a Dios y proclamara su nombre a las naciones. Todo el pueblo de Israel y todo el pueblo ahora en el Nuevo Testamento somos sacerdotes. La Biblia así lo afirma una y otra vez. Somos intermediarios. Proclamamos el nombre de Dios a las naciones y ministramos en la casa de Dios. Somos los sacerdotes de Yahvé, de los ejércitos. Por lo tanto, este texto es para el pueblo de Dios. No es para los líderes, o no es para los líderes solo, es para todo el pueblo de Dios. Y es normal que Dios esté ofendido. Dice que le hemos traído como ofrendas lo que nos sobraba, lo que no queríamos. El animal ciego, cojo, enfermo. ¡Qué fastidio es darle al Señor lo mejor! ¿Cuán poco dinero me parece 100 euros en el bolsillo cuando voy a comprar una tienda? Pero ¿cuánto me parece si lo estoy echando en la ofrenda? Esto es un fastidio. No tengo tiempo, estoy cansado, pero no pasa nada porque le dé esto, que no es lo mejor, pero tampoco es lo peor, a Dios. ¿Acaso hacemos esto con nuestros padres y madres? ¿Con la gente que amamos y honramos? ¿Les damos las cosas rotas y estropeadas a las personas que nos importan?
¿Acaso llegaríais tarde a una entrevista de trabajo si dependiera de ello un sueldo para dar de comer a vuestra familia y llevar pan a casa? ¿Acaso os presentaríais tarde y sin arreglar si tuvierais una cita con vuestro actor o músico o artista favorito? Yo creo que no. La respuesta es que no lo haríamos, pero a Dios sí se lo hacemos. Y eso muestra la importancia en nuestra escala de valores. Y Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nada de lo que tenemos le hace falta. Y nos dice aquí, yo no voy a aceptar esas ofrendas de vuestras manos, porque no están a la altura de quien yo soy y lo sabéis. Cuando Dios es lo primero, le obedecemos y le servimos. Y la realidad de nuestra fe se manifiesta en la manera en cómo honramos y servimos a Dios en su casa. Ese es el contexto del libro de Ageo. En cuarto lugar, ¿por qué debemos poner primero a Dios? Está recogido en la segunda parte del versículo 8. Dice que cuando hagamos esto, cuando seamos obedientes, cuando cojamos la madera y la llevemos al monte, al templo, para reedificar la casa, entonces ocurren dos cosas. Que Dios pone en ella su voluntad y es glorificado. Por eso debemos poner a Dios sobre todas las cosas, o uno de los motivos es que eso es agradable delante de Dios y recibe su aprobación. La Reina Valera, la versión que estoy leyendo, nos dice, para que me agrade en él, para que me agrade en el templo. La Reina Valera no dice para que me agrade, dice para que pongan a mi voluntad, para que pongan a mi voluntad. Otras versiones, entre ellas la Biblia de las Américas, lo traduce mejor, más fiel al griego, y dice lo que acabo de decir, para que me agrade. Literalmente en el hebreo está diciendo para que me agrade, para que tome gozo y placer en el templo y en las personas que están en el templo y en lo que ocurre en el templo. Para que me deleite o yo sea complacido, si lo tradujéramos literalmente. Pero me gustaría que de verdad meditáramos en esto por un momento. Para que Dios se deleite o se complazca, para que Dios se goce o se alegre. Porque eso exactamente es lo que está diciendo este versículo, que causamos placer o deleite a Dios con nuestra obediencia. Y en consecuencia le causamos dolor y tristeza cuando le desobedecemos. Pero esto es algo verdaderamente sorprendente. Que yo como criatura, como ser humano, pueda afectar al ser divino de esta manera, que pueda provocar placer o disgusto en el Dios eterno, que no solo hizo los cielos y la tierra, sino que envió a su propio Hijo para morir por pecadores como yo, para que fuera entregado como sacrificio por nuestra suciedad y nuestro pecado, es un pensamiento tan asombroso que debería dejarnos sin palabras. Porque en esta mañana, si dices ser creyente, si dices ser hijo de Dios, si declaras haber nacido de nuevo y ser parte de la comunidad del pacto, y tu gratitud por el muchísimo bien que Dios te ha hecho, salvándote de la condenación eterna y adoptándote dentro de su familia, no se demuestra poniendo a Dios en el primerísimo lugar de tu vida, cuidado. Dios te está diciendo, cuidado. Si no te estás esforzando para subir al monte, para llegar al templo y traer los mejores materiales, la mejor madera, tu mejor actitud, tu mejor tiempo, tu mejor dinero, lo mejor de tu vida, lo más granado y precioso que tengas para edificar la casa de Dios y edificar a tu hermano y hermana, ten cuidado, medita bien sobre tus caminos, no sea que caiga sobre ti y sobre tu familia las maldiciones del pacto que está nombrando este texto y que son tan reales hoy como lo fueron en aquel día. Y Dios ha sido claro en su advertencia. Si una cosa no podremos decirle a Dios es que Él no era claro. Pero además,
Como he dicho, en segundo lugar, cuando Dios es lo primero, Dios es glorificado. Dios recibe la gloria para que me agrade de Él y yo sea glorificado. Esta es la pregunta y respuesta del Catecismo de Westminster. En la primera pregunta ya nos dice cuál es el fin final, último del hombre. Y nos dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, glorificando a Dios, vamos también a gozar de Él para siempre. Toda la honra, todo el honor, toda la obediencia, toda la gratitud, toda nuestra vida debe presentarse como si fuera una ofrenda delante de Dios. Solo a Él la gloria, decían los reformadores, era el grito de guerra. Soli Deo gloria, solo a Él la gloria, solo Él es digno de toda la alabanza y la adoración que nuestras pequeñas vidas puedan ofrecer. Cualquier cosa que traigamos delante de Dios es poco, es una miseria en comparación con todo lo que Dios tiene y posee. Pero por lo menos, traigamos la mejor madera, los mejores materiales, lo más excelente que tengamos para que la casa del Señor esté artesonada. Primero, ha de artesonarse la casa de Dios. Y luego, y solamente luego, y si puedes, debes artesonar tu propia casa. Por todo esto y por mucho más, debemos poner a Dios primero. Quinto lugar, para poner a Dios primero, debemos oír y temer. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó y temió. Estas dos palabras, oír y temer, van juntas. Porque si solamente oímos, pero no tememos, seremos como este hombre que nos dice Santiago, que mira su cara en un espejo y después se va y olvida cómo era esa cara. Se olvida de lo que había pensado, se olvida de lo que tiene que hacer. Pero si tememos y no oímos, no sabremos qué es lo que tenemos que hacer y por tanto nos quedaremos paralizados. Oír no solamente significa escuchar algo, significa escuchar, procesar, meditar y responder a eso que hemos escuchado. En realidad, la palabra que aquí se traduce por oír, por oyeron, en la mayoría de las traducciones, sobre todo las traducciones inglesas, se traduce por obedecer directamente. Es una raíz que también se puede traducir por obedecer. O sea que realmente está diciendo por dos veces, obedeced, obedeced, temed, oíd y obedeced delante de mí. Porque van, como he dicho, juntas de la mano. Y porque si no hemos oído, si solamente hemos oído y no hemos escuchado, hemos dejado que nos entre por una oreja y nos salga por la otra. Pero fijaros que también nos habla de obedecer. Este obedecer está en el temor de Dios, en el temor de Dios. Este temor de Dios es una expresión que recorre la Biblia para describir a aquellos que tienen una relación genuina con Dios. En el hebreo hay dos palabras diferentes para hablarnos de la palabra temor o temer. Una es un temor reverencial, es un temor que pertenece al pueblo de Dios, que quiere agradar a Dios en todo y que no quiere ofenderle de ninguna de las maneras. Es aquel que tiene una relación genuina. Por ejemplo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como digo, es algo reverencial. Sin embargo, hay otra palabra que tenemos traducida como temor también en las Escrituras, que esta sí significa un terror pavoroso. Es el terror que siente aquel que sabe que no está a bien con Dios, aquel que sabe que sus pecados no han sido perdonados, aquel que sabe que no puede llamar a Dios Padre porque no es su Padre, porque no tiene al Hijo como Salvador. Y este sí tiene un temor pavoroso, horroroso, ante la majestad, ante la presencia de Dios que todo lo ve, todo lo sabe, y que un día ha de castigar tus pecados si no los ha castigado ya en su Hijo Jesucristo. Obedecer y temer van de la mano.
Por ejemplo, Proverbios 1:33 nos habla de esta otra palabra, temer. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esta palabra aquí traducida temor es la palabra que nos habla de terror y pavor. El terror y el pavor de caer en las manos de un Dios vivo. Pero damos gracias a Dios que aquí en este versículo 12 la palabra temor es la palabra que habla del pueblo de Dios. Es la palabra que nos habla del temor reverencial, el temor que siente el Hijo por su Padre celestial y amado, este temor que constituye la base de la obediencia y el servicio, este temor que honra, que agrada a Dios, el temor que evita, por así decirlo, que Dios mande la maldición que merecen nuestros pecados y nuestra actitud. Entonces, versículo 13, entonces y solo entonces, en este arrepentimiento del pueblo de Dios, Ageo, enviado de nuevo por Yahvé, habla por mandato de Yahvé al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Ahora sí, yo estoy con vosotros. Ahora sí, seré para vosotros el Dios que os bendice en todos vuestros caminos. Cuando me escuchéis y me obedezcáis, yo me complaceré en vosotros, en vuestras oraciones, en vuestras ofrendas, en vuestros trabajos, en vuestros proyectos. Entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré toda bendición, tanta que sobreabundará y tanta que no podréis ni contarla. Para poner a Dios primero, debemos oír y temer. En sexto y último lugar, cuando ponemos a Dios primero, Dios derrama su Espíritu Santo y el pueblo trabaja al unísono. Versículo 13 al 14. Versículo 14 directamente. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios. La palabra espíritu usada aquí se refiere al Espíritu Santo, es la palabra ruá. No se refiere al espíritu del hombre, sino al Espíritu de Dios, el mismo que estuvo en la creación, Génesis 1:1. Pero fijaros bien cómo ocurre. La secuencia es muy clara. Primero, Dios mueve al liderazgo de su pueblo. Es a través del liderazgo que Dios mueve al pueblo. Los líderes deben animar y contagiar al resto del pueblo. Y si los líderes no están haciendo su trabajo, no están animados y contagiando al resto del pueblo, obviamente lo único que pueden contagiar es pasotismo y mediocridad. Pero si los líderes están oyendo y temiendo la voz de Dios y están advirtiendo al pueblo de su rebeldía, y aún así el pueblo no quiere hacer su parte, sí, es cierto que habrá dolor en los corazones del liderazgo, pero el pasotismo y la mediocridad que Dios va a castigar es la de la iglesia, es la del pueblo, la de aquellos que fueron rebeldes y se opusieron obstinadamente a obedecer a Dios y por tanto la obra de Dios quedó parada y en ruinas. Ya hemos dicho también al principio que cuando Dios se dirige directamente al gobernador y al sumo sacerdote, está dirigiéndose a aquellos que representan al pueblo en todas sus facetas. Y ahora Dios, usando el mismo principio, dice que despierta, literalmente sacude, levanta el espíritu en Zorobabel, el líder, el gobernador del pueblo. Y entonces, y solo entonces, despierta, sacude, levanta el espíritu de todo el pueblo, el espíritu del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Pues ya lo hemos leído, que el pueblo viene y trabaja en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El nombre del pacto, yo seré vuestro Dios, es usado ahora. Por fin las cosas vuelven a normalidad. 3 semanas más tarde, después de esta primera advertencia profética contenida en estos versículos 2 al 11, el día, de nuevo, la Biblia nos muestra su precisión, el día 7 de septiembre del año 520 a.C., el pueblo por fin obedece.
y empieza a trabajar en la casa de Dios, enviando sus mejores materiales junto con toda la mano de obra disponible. Y entonces, y solo entonces, Dios es complacido, es honrado y es glorificado. Pero hay algo más en este capítulo y es muy importante entenderlo. Lo he nombrado por encima al principio. Y es que estas maldiciones que encontramos en el versículo 6, 10 y 11 son las maldiciones registradas en Deuteronomio 28, cuando Dios nos habla de las bendiciones del pacto y de las maldiciones del pacto. Leerlo después en casa, es un capítulo muy interesante. Dios hace un pacto con su pueblo, es un pacto soberano. Dios no le debe nada a nadie. Dios decide comprometer su propio nombre, entrando en un pacto sagrado con su pueblo, firmado con la sangre de su Hijo. Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre el pacto no se puede cumplir. Dios pone su buen nombre, su reputación en ese pacto. Y da bendiciones, sí, nos mantenemos en ese pacto, pero también hay maldiciones si lo rompemos. Y ese es el lenguaje que está usando aquí Ageo. Ageo está evocando un lenguaje que sabe que todos sus lectores van a entender, por lo menos en aquel tiempo. Ellos saben que están rompiendo el pacto, están despreciando la mesa de Yahvé, como dice Malaquías. Cuando Dios crea a Adán y Eva, de nuevo hace un pacto con ellos. El primer pacto fue en la eternidad, el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el pacto de la redención, el pacto de la eternidad, también llamado. Y de ahí vienen todos los demás pactos. Y con Adán y Eva hace un pacto y les manda que se fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra. Génesis 1:28. ¿Veis de nuevo el lenguaje de la abundancia, de la prosperidad? Y ese mismo lenguaje, exactamente el mismo, los mismos verbos que en Génesis capítulo 9:1 Dios utiliza con Noé después del diluvio para decirle de nuevo: tú eres por así decirlo, un segundo Adán. Ahora ves y cumple el mandato que recibió el primero: fructifica y llena la tierra, multiplicaos. Y este lenguaje de nuevo también recorre el Antiguo Testamento, porque es el lenguaje del pacto. Haced esto y viviréis, haced esto y moriréis. Y no estamos diciendo aquí que podemos vivir o morir por nuestras obras. Estamos diciendo que nuestra actitud delante del pacto que Dios ha hecho con nosotros muestra la realidad de nuestro corazón. Dios nunca bendice la negligencia o la rebelión. De hecho, esto muestra, como acabo de decir, lo que hay en nuestros corazones. Porque su bendición está reservada para los que lo obedecen. Dice Isaías: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Y este primer capítulo de Ageo hace un énfasis tremendo en las consecuencias materiales y físicas que acarrean la desobediencia a Dios. Pero no olvidéis que de esta forma, de este lenguaje físico y material, aunque luego veremos que se convierte en un lenguaje mucho más espiritual al recorrer el resto del libro, Dios nos está hablando de esa ira manifestada por la desobediencia y nos está hablando también de las consecuencias espirituales. Y no estoy diciendo que si Dios te bendice materialmente significa que estás viviendo una vida que honre a Dios, ni tampoco estoy diciendo que si Dios no te bendice materialmente estás mostrando pecado en tu vida. Esto no es una ecuación matemática. Lo que estoy diciendo es que la bendición material y espiritual van de la mano, de nuevo. Estoy diciendo que Dios muestra a nivel material lo que también ocurre a nivel espiritual. Por eso la advertencia de hoy es tan importante. Pero dejadme que acabe con esto. Debemos dar gracias eternamente a Dios. Porque aunque nosotros somos incapaces de cumplir con toda la ley, con todas las condiciones de su pacto, Él envió al verdadero y perfecto Adán, aquel que sí vivió, no en un Edén, no en todas las circunstancias perfectas, sino en un desierto como es este mundo, vivió y mostró que era posible ser obediente al Padre en todo, y esa vida perfecta la entregó en la cruz, donde todas estas maldiciones, las maldiciones de romper el pacto de Dios, todas las maldiciones que merecíamos por nuestras desobediencias, transgresiones, suciedades y pecados, fueron
vertidas en Él. Y por sus llagas, como dice Isaías, fuimos nosotros sanados, porque Él recibió las maldiciones que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la salvación que ninguno merece. Y así, a cambio de Él llevar nuestros pecados en esa cruz, Él, a cambio, nos regaló todas las bendiciones del pacto que solo Él pudo cumplir. Quiera Dios que en esta mañana todos y cada uno de nosotros seamos obedientes para que Él derrame su Espíritu Santo sobre su pueblo y para que trabajemos al unísono para su gloria. Amén.